Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malkuto Leolam Bait. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te haga ni imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Barú atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Te damos gracias porque tú has bendecido a tu pueblo con la bendición de la vida eterna que has dado por medio de la fe en tu Hijo. Damos gracias porque no solamente amaste al mundo, sino que pusiste en tu Hijo la palabra de vida eterna para que todo aquel que en él cree no muera, sino que pueda vivir eternamente. Damos gracias porque tu amor se canaliza por medio de tu Hijo, por medio de la palabra que Él habló y de las obras que hizo. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasía, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. El Mesías nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Siemet. Yo soy el Alej y Taf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, 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 es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido. Para nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, y de nosotros ha hecho un reino,
nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Capítulo número 82 del testimonio del Espíritu que hemos recibido para la gloria, para la honra de nuestro Elohim y de su Mesías. Como dice que Él ha tomado su gran poder y has comenzado a reinar, y que nos ha llamado a testificar, a dar testimonio, a dar el testimonio que hemos recibido, el testimonio del Espíritu. Como Él dijo que Él no nos había dejado huérfanos, sino que había enviado el Espíritu de verdad para que estuviera con nosotros todos los días. De manera que el Espíritu nos guía a toda verdad y nos da testimonio de aquel que Elohim envió, de su Hijo, de su unigénito, de su amado, de aquel que se dio en sacrificio por nuestros pecados y fue traspasado por nuestras culpas, y quien dijo que había descendido del cielo para hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo había enviado. Dijo también: yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo. Pero Él dijo que Él no era de este mundo, como tampoco somos nosotros del mundo, porque por medio de su amor nos ha dado el nuevo nacimiento, nos ha dado el nacer de nuevo del Espíritu, para poder ver el reino de los cielos. Pero recordemos que Moisés vio la tierra, pero no entró en ella. Pero él dijo que para poder entrar al reino de los cielos había que nacer de agua y de espíritu. De manera, hermanos, que es nuestra responsabilidad, como lo hizo Nicodemo, de tener entendimiento, porque Nicodemo, cuando se le dijeron esta palabra, la entendió de forma carnal, como la podemos entender cualquiera de nosotros, que si el nacer de nuevo significaba entrar nuevamente un hombre viejo al vientre de su madre. De manera, hermano, que de la misma manera que Nicodemo no tuvo el entendimiento, podemos nosotros también no tener ese entendimiento cuando leemos esta palabra. Pero el Espíritu de la verdad está para enseñarnos todas las cosas y para guiarnos a toda verdad. Solo que, como dice, el que busca halla. De manera, hermano, que es nuestra responsabilidad buscar para que se abra la verdad delante de nuestros ojos y podamos recibir la verdad en amor, no para contender, no para usar la verdad en contra de otras personas, sino para testificar acerca de la verdad. Así que hoy, a modo de conclusión, pedimos disculpas porque por situaciones adversas y ajenas a nosotros, la secuencia de las publicaciones no la hemos podido seguir,
pero gracias al amor y la gracia de Elohim podemos hoy publicar el capítulo que correspondía al día de ayer. Lo vamos a hacer hoy, el capítulo número 82, en el capítulo 10 del Evangelio Eterno, y como le decía, en forma de resumen para entrar en el capítulo número 11. De manera que vamos a leer el capítulo y conforme el Espíritu nos dé, así también nosotros podemos dar. Como dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Capítulo 10 lo voy a leer en una Reina Valera donde tiene las palabras del Mesías están en rojo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Volvió pues a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y él andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Él les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle.
Y él les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Él les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Si llamó Elohim a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema, porque dije hijo de Elohim soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Sea lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera su camino. Sea la luz verdadera, el Mesías, quien ilumine nuestra vida con la palabra de Elohim, y podamos recibir el entendimiento y la palabra que se implanta de los frutos no solo de arrepentimiento, sino de vida eterna, por la cual el Padre envió esta palabra por medio de su Hijo. Capítulo 10. Debo decir que cuando leemos detenidamente cualquiera de los capítulos del Evangelio, verdaderamente que nada se le pudiera añadir, porque cuando leemos sin necesidad de, como decir, leer para tener el entendimiento de lo que leemos, en verdad le estamos dando al Espíritu oportunidad para que trate con nosotros. Cuando leemos la palabra con el espíritu limpio, cuando leemos la palabra sin una predisposición doctrinal, le damos oportunidad al Espíritu de la verdad para que esa palabra pueda ser entendida sanamente, pueda ser recibida y produzca el efecto por lo cual Elohim la está dando. Un ejemplo de esto es en el capítulo 1, para que podamos tener entendimiento. Cuando Felipe se encuentra con Natanael, dice que en el capítulo 1, versículo 45, que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y que cuando el Señor fue a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígueme. Es posible que usted sienta que la palabra lo está llamando, es decir, que Elohim lo está llamando por medio de su Hijo, y usted quizás diga: no tengo el entendimiento, no sé. Con lo que usted tenga, como es su persona, venga a Él y comience a seguirlo. Y como le digo, vamos a limpiarnos de toda la vieja levadura, vamos a limpiarnos de todo aquello que de forma predispuesta a veces
como decir, hemos recibido o hemos creído la palabra de una manera predispuesta y no damos la oportunidad al Espíritu para que implante la verdad como es y como el Mesías la dijo y como salieron de la boca de Elohim. De manera, hermanos, que vamos a decir este ejemplo para que podamos tener entendimiento. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hasta ahí creo que habló verdad. Así como los profetas, Emet, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Debo decir que la teología mesiánica del pueblo judío es que el Mesías debe nacer de un hombre y de una mujer. Un hombre normal que va a tener familia, que se va a enamorar, que va a tener mujer, se va a enamorar, va a tener hijo. Esa es la concepción mesiánica que tiene el pueblo judío. De manera que, de hecho, cuando el profeta Juan y el comienzo de este evangelio dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Y dice que por medio de él Elohim hizo todas las cosas y que él es la luz que resplandeció en el principio y que esa luz verdadera es la que había venido al mundo. De manera que el evangelio en su comienzo nos remite al principio, en el principio. Nos remite al principio y nos remite a la misma gloria de Elohim. Porque el Hijo dijo: Padre, ahora dame junto a ti aquella gloria que yo tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que él estaba pidiendo en el capítulo 17, haciendo su oración para que el Padre lo retornara nuevamente a aquella gloria que él estuvo con el Padre antes en la misma gloria del Padre antes de la fundación del mundo. De manera, hermano, que el Evangelio nos trae a un Mesías desde la misma gloria del Padre, desde la misma gloria de Elohim. Y cuando Juan el profeta, aquel escogido por Elohim para que señalara al Mesías, y se le dio señal, se le dijo que sobre quien viera que el Espíritu descendía y permanecía sobre él, ese es, y que él lo había visto y había dado testimonio de que ese era el Hijo de Elohim. Sin embargo, Felipe le da un testimonio a Natanael acerca de quien Juan dio testimonio, y le está diciendo al Hijo: hemos hallado al Mesías, es decir, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahí vemos que hay una declinación en el testimonio que no se corresponde con el testimonio de Juan el profeta, ni del comienzo del evangelio. ¿Por qué? Porque Felipe venía con un adoctrinamiento, con una visión del Mesías conforme al judaísmo, y la cual sostienen hasta el día de hoy. De manera que Natanael, cuando recibe esa información, lo primero que le choca es, y le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. No había profecía, no había nada que indicara que el Mesías iba a salir de Nazaret. Ahí
Si usted desea, Nazaret está a 150 kilómetros de Belén. De manera que aquí Felipe está diciendo que José y que esta familia vivía en Nazaret. Como le digo, todos sabemos que, y están los mapas, que de Nazaret a Belén hay 150 kilómetros. Cuando aquellos no habían caminos como lo hay hoy, no existían medios de transporte como existen hoy, sino que si una familia quería dirigirse a una distancia tan larga, creo que sería por medio de camellos o un asno y haciendo escala. Digo esto y lo saco a colación porque hay o existe, y la cual yo creí también, que el Mesías nació en Belén. Le estoy diciendo que hay una distancia de Nazaret a Belén de 150 kilómetros. Supongan que una mujer embarazada se va a montar en un asno o no sé en qué medio para ser trasladada a punto de parir a Belén por un censo que iba a ser el Imperio Romano, para ver de quién era, es decir, la descendencia de quién eran cada familia. Mire, hermano, a los romanos no les interesaba de quién era cada familia ni cuál era su apellido. A los romanos lo que les interesaba era que pagaran impuestos, que todo el mundo pagara impuestos. Es por eso el objetivo del censo era tener control de donde estuvieran las personas para que pagaran los impuestos establecidos por el Imperio Romano. De manera que no era la genealogía de cada quien lo que le interesaba a los romanos. Otra, si se iba a hacer un censo donde todas las personas tenían que ir a su lugar de origen, imagínense ustedes que todo se paralizaba y todo el mundo iba a estar de viaje trasladándose a la zona de sus ancestros, porque no era el censo para una familia, era un censo general. Ustedes se imaginan dejar de hacer todo. Yo he tenido la oportunidad, en la edad que tengo, hubo un censo en el año 1970 en Cuba, donde vivo. Y por supuesto que todos estábamos en nuestra casa y el objetivo era hacer un censo poblacional, no para saber la genealogía ni de quién tú eras, ni de dónde tú eras, si era de... No. Un censo poblacional para saber la cantidad de personas que habían en aquel momento, si eran hombres, si eran mujeres y demás. Así que, hermano, pongo esto a colación para que usted investigue si realmente esto pudo suceder, para que se diera aquel de que el Mesías naciera en Belén. Lo dejo como tarea. Investigue, hágase pregunta y busque la guianza del Espíritu, porque la vida eterna consiste en que conozcamos al Elohim verdadero y a su Hijo a quien Él envió. Le decía que Felipe viene con un adoctrinamiento según el judaísmo y le presenta a Natanael a un Mesías nacido de José de Nazaret, por supuesto con una mujer, y que este es el Mesías que le presenta a Natanael. Y la primera cosa que Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dice: ven y ve. Cuando
el Mesías ve a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Fíjense, no habló de Felipe, dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta palabra engaño la estudié ayer. Significa señuelo, truco, carnada. Es como decir alguien que te está tirando un señuelo a ver si tú lo muerdes, una carnada. Alguien que te está truqueando, que te está falseando la verdad. En la pesca, yo no soy pescador, pero en la pesca tiran señuelos para engañar al pez y que el pez pueda morder. De manera que el Mesías usa esta palabra y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Podía habérselo dicho a Felipe, pero no habló de Felipe, habló de Natanael. ¿Por qué le dice? Le dijo Natanael. El Mesías conoce el corazón y puede ver lo que quizás nosotros no podemos ver. Dice que no hay necesidad de que nadie le diga nada de ningún hombre, porque él conoce lo que hay en el corazón del hombre. De manera que en la preeminencia y en la omnisciencia de Elohim que estaba en él, porque el Padre y él son uno solo, y el Padre era el que estaba haciendo las obras, y la palabra que él hablaba son las palabras del Padre. Pues aquí sale la omnisciencia de Elohim y le dice esta palabra a Natanael. Y le dice Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió el Mesías y le dijo: antes que Felipe te llamara. Antes que Felipe te llamara. Porque Felipe es el que va y le dice a Natanael: hemos hallado al Mesías, del que escribió en Moisés y los profetas, al hijo de José de Nazaret. Antes que Felipe te llamara. Ya le está dejando a Felipe fuera y está dando la palabra. Y le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La omnisciencia de Elohim estaba siendo manifestada. De manera que el corazón de Felipe pudo entender que el que estaba delante de él no era un hombre cualquiera. Era alguien que tenía profecía, alguien que escudriñaba lo más íntimo del corazón del hombre, y le dijo algo que supuestamente ninguno de esos discípulos sabían: que él había estado en un lugar buscando en la intimidad, en la tranquilidad y en la paz del Espíritu, buscando la verdad. Y allí fue donde el Mesías le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres, fíjense el cambio, el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Yo creo que el hombre que más rápido recibió el entendimiento, fue profundo. La palabra de Elohim pudo penetrar, quebrantó todo su adoctrinamiento, todo. Ese hombre era una tierra fértil, donde la semilla cayó y dio fruto al 100%, al 200%, al 300%, porque destruyó, quebrantó la piedra que Felipe le había lanzado con el testimonio que le estaba dando, y le dice: tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Las dos frases que encerraban la verdad del Mesías, la verdad de, de la palabra de Elohim que se había hecho hombre. Este testimonio que está dando Natanael concuerda con el de Juan el profeta, concuerda con el evangelio eterno, de manera que es una declaración unánime, una declaración, como decir, de certeza, de convencimiento de haber recibido el testimonio del Espíritu de quién era verdaderamente
el que estaba delante de él, el Hijo de Elohim y el Rey de Israel. En este capítulo tratamos de cómo el Mesías, Jerusalén tenía puertas, y si usted no tenía credenciales, él no había entrado a Jerusalén, sino que él había permanecido en Galilea. Y cruza el Jordán cuando Juan da testimonio de él cruza el Jordán para poder entrar al territorio de Judea y luego ir a Jerusalén. Y a Jerusalén, Jerusalén tiene puertas. Y si usted no tiene las credenciales de vida, usted no puede entrar. De manera que hemos dado testimonio que él entró no porque el hombre le abrió puertas, sino porque estaba escrito: ábranse puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Y era el Rey de Gloria el que estaba entrando por las puertas de Jerusalén, y era el Rey de la Gloria, al león de la tribu de Judá, al cual estaba dando testimonio. Judá es cachorro del león, pero el verdadero león de la tribu de Judá es el Mesías, y el cual estaba diciendo: Natanael, tú eres el Hijo de Elohim, tú eres el Rey de Israel. Si el hombre, para nacer de nuevo, tiene que nacer de arriba, tiene que nacer del Espíritu, el Hijo de Elohim nació en el principio de agua y del Espíritu. De manera que ahora nosotros tenemos que experimentar un nacimiento de arriba, del cielo, para que podamos ser hechos hijos de Elohim. Así que, hermano, vemos aquí como una manera de dar testimonio expresa, define en quién creemos, cómo creemos. Y Felipe le vino con esta doctrina enseñada en el judaísmo, por supuesto, y que va a ser corregida por el Mesías. Todo espíritu, ese es el testimonio en pleno de los apóstoles. Todo espíritu que no reconozca que la palabra de Elohim se hizo hombre, que el Hijo de Dios vino al mundo, que se hizo hombre y vino al mundo, no es de Elohim. De manera, hermano, que cuando usted, este testimonio de Felipe, cuando usted lo pone en la mira de la enseñanza de los apóstoles para definir el espíritu que viene en uno que se dice estar inspirado por Dios, ahí mismo Felipe quedaba descalificado, porque el espíritu que estaba en él era el espíritu que ha adoctrinado al pueblo de Israel en esta enseñanza. En el capítulo 5, cuando él le dice: yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, le dice el Mesías a los judíos, luego de la multiplicación de los panes y de los peces, los judíos le dicen: no conocemos nosotros a su papá, a su familia, ¿cómo es que ahora dice que descendió del cielo? Y él le dice: no murmuréis, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Así que, hermano, Natanael quedó aprobado. Natanael recibió el testimonio del Espíritu y reveló el Espíritu de la verdad que estaba en él, por cuanto rechazó el testimonio que le estaba dando Felipe, y pudo determinar y decir, pudo confesar, creyó al oír la palabra que se le dijo, creyó en aquel que estaba delante de él, creyó la palabra de vida eterna, creyó el testimonio del Espíritu
que el Espíritu le dijo, porque el Espíritu trata con cada cual como quiere. Y con esta palabra, antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi, fue suficiente para entender que Elohim estaba en el Mesías. Y dice estas palabras: tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. De manera, hermano, que a veces, por eso le digo que cuando leemos sin adoctrinamiento, sin proponernos entender la palabra conforme al adoctrinamiento, al exégesis que se nos ha enseñado, y dejamos que el Espíritu implante en el amor la verdad, le estamos dando oportunidad al Espíritu para que pueda obrar, para que pueda hallar fruto en nosotros. Porque como dice, todo pámpano que en él no lleva fruto lo va a cortar, porque la palabra de Dios es fructífera. La palabra de Dios da el fruto por la cual le envía, de vida eterna, de crecer espiritualmente, de que nos hagamos frondosos espiritualmente, porque dice que el hombre que es temeroso a la palabra de Dios es como el buen árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Felipe fue un árbol plantado junto a la corriente de agua, porque pudo entender quién verdaderamente era el Mesías. Se limpió de la vieja levadura. Volvemos al capítulo 10, hermano, y ustedes van a ver que esta misma levadura es la que se expresa en todos los capítulos, incluso en el capítulo 11, en la resurrección, que es el próximo capítulo que vamos luego, si Elohim quiere, de este capítulo número 82, vamos a comenzar con el capítulo número 11, que es la resurrección de Lázaro. Y ustedes se van a dar cuenta cómo la incredulidad y cómo los obstáculos que estaban poniendo las personas. Por eso él dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije por causa de los que están aquí presentes. Porque los presentes estaban siendo un obstáculo para la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Por la incredulidad. Uno decían, si hubiera estado aquí no hubiera muerto. Otros decían, yo sé que resucitará en el día postrero. Otros decían, aquel que le abrió los ojos a un ciego no podría haber impedido que éste se muriera. Ya tiene 4 días, tiene peste. Todo eso, hermano, aunque aparentemente eran palabras lógicas, quizás palabras de las escrituras, no sé, todas eran símbolos de incredulidad a la palabra de Elohim y a la persona que estaba delante de ellos, a la persona del Mesías, al hijo de Elohim. Eso fue lo que provocó que él llorara, porque como él dijo antes de resucitar a Lázaro, quiten la piedra. Había división, no había ejad. Estaba el criterio de María, estaba el criterio de Marta y estaba el criterio de los judíos. No había ejad, no había unidad en la fe, y todo eran del pueblo judío. Era una familia allegada a él, y no había unidad. Por eso en la oración que él hace en el capítulo 17, él dice, que sean ejad, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera, hermano, que él no solo lloró, sino que mandó a quitar la piedra.
que estaba impidiendo la resurrección de Lázaro por la desunión. Porque si ellos hubieran creído en verdaderamente quién era el Hijo, que Él era el Hijo de Elohim, el Mesías, que tenía palabra de vida eterna, no hubieran dudado, ni siquiera Él hubiera tenido que decir, quiten la piedra, porque la fe verdadera quita toda piedra, hermano. Pero la incredulidad a la palabra de Elohim, al Hijo de Elohim, tal cual es, permite que el enemigo ponga piedra para que no podamos, para que la palabra de vida eterna no produzca el efecto de vida en nosotros. Vamos a ver algo de esto. Capítulo 29 de Génesis, de Bereshit, cuando Jacob sale de su casa, de su tierra, o de la tierra de Canaán, y va a la tierra de la parentela de Isaac, a la familia de Labán, para allí concertar matrimonio con una de las hijas de Labán. Él llega a un lugar donde está un pozo y dice, vio, capítulo 29, no voy a leer desde el 1 para adelantar. Vio y he aquí un pozo en el campo, y he aquí que 3 rebaños de ovejas estaban recostados del mismo, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Había una gran piedra en la boca del pozo. Fíjense que habían 3 rebaños, había un pozo y había una gran piedra que cerraba la boca del pozo, de manera que las ovejas no podían beber. Y le dice, y cuando eran reunidos allí todos los rebaños, fíjense cuándo era que se podía beber, y cuando eran reunidos todos los rebaños, los pastores removían la piedra que estaba sobre la boca del pozo y daban de beber a los rebaños. Ustedes ven, hermano, que hay que unirse, hay que romper la división. Él dijo, tengo otro rebaño que no es 3 redil. Es decir, hay un rebaño que es los judíos, hay un rebaño que son los no judíos, y él dice que a este rebaño que son los no judíos, él debe traerlo para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Aquí venían a este pozo muchos rebaños. Habían 3, primeramente, pero después llegaron tenían que venir todos los rebaños y reunirse todos para poder quitar la piedra y que los rebaños pudieran beber. Y dice, entonces Jacob dijo a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois vosotros? Ellos le respondieron, ellos le respondieron. Él les pregunté, somos de Harán. Ajá. Él les preguntó, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos le respondieron, sí, lo conocemos. Él les dijo, está bien. Le respondieron, está bien. He aquí que su hija Raquel viene con el rebaño. Él les dijo, he aquí que todavía es temprano. Todavía no es tiempo de reunir todo el rebaño. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Ellos le dijeron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y sea removida la piedra de encima de la boca del pozo para que demos de beber a las ovejas. Así que, hermano, era de día
no era tiempo de que ellos estuvieran descansando. Por eso el Señor dice, entre tanto que es de día, trabajad, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y Jacob, que conocía el pastoreo, le está diciendo, ¿por qué siendo de día ustedes están aquí sentados y no le dan de beber a las ovejas para que continúen pastoreándolas? Y dice, no podemos, porque tenemos que esperar que se reúnan todas para poder remover la piedra y dar de beber a las ovejas. Dicen que en uno de los libros de las tradiciones judías, de historia de las tradiciones judías, dice que cuando Jacob llegó a este lugar, dice que él solo removió aquella piedra que aquellos pastores tenían que reunirse todo para poder quitar la piedra. Y todos los rebaños estaban menguados por cuanto escaseaba el agua, y el agua que había no brotaba, no era buena, y que los rebaños estaban, se morían las ovejas. De manera que el agua no solamente ponían la piedra para evitar más contaminación y para evitar que personas ajenas tuvieran acceso al pozo, y le pusieron esta piedra. Pero dice que, vamos a seguir leyendo, y sucedió que al ver Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, se acordó Jacob y removió la piedra que estaba sobre la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Esto es un poco profético, porque Jacob solo, es decir, el Espíritu estaba en Jacob para poder hacer esta obra que hizo, que fue un milagro. Fue una señal de que Elohim estaba con él, por cuanto todos los pastores tenían que reunirse para poder quitar aquella piedra. Sin embargo, Jacob solo pudo quitar aquella piedra. De manera que esto fue una señal para que se dieran cuenta que un hombre de Elohim estaba llegando a esta tierra, y que él tenía el respaldo de Elohim en todas las cosas que él estaba haciendo. Por eso, hermano, este contexto de las Escrituras nos llevan al Mesías, porque solamente con la palabra, aquí Jacob usó la fuerza, sabiendo que ninguna fuerza humana podía levantar, un hombre solo podía levantar esta piedra, pero como el espíritu de Elohim estaba en él, es decir, estaba con Jacob, pues Jacob pudo levantar aquella piedra. Sin embargo, él debe dar testimonio y decir que no fue su fuerza, sino que fue Elohim que estaba con él, porque ese es el testimonio que debe dar uno para glorificar a Elohim. De manera, hermano, que el Mesías con su palabra mandó a quitar aquella piedra, y dice que le dijo a Lázaro, sal fuera, y dice que aquel muerto salió envuelto en vendas, y le dijo, desátenlo y déjenlo ir. No es el capítulo 11, estamos en el capítulo 10, pero lo primero que debemos definir, hermano, ¿quién es el que está diciendo, yo soy el buen pastor que mi vida doy por las ovejas? Debemos tener entendimiento de la palabra que salen de su boca, para tener en perspectiva real a la persona que nos está hablando, hermano. Quizás, si vamos al Éxodo, nos daremos cuenta que Elohim utilizó como su profeta a Moisés, pero Moisés mismo decía, yo ni sé hablar ni nada, de manera que él sabía que él dependía totalmente del poder de la palabra de Elohim que se le daba, porque él solo
no podía haber hecho todas esas señales en Egipto. Él solo no podía haber llevado a ese pueblo por un desierto durante 40 años, hermano. Hubieran perecido todos. ¿Quién era que guiaba a ese pueblo? ¿Quién era el pastor que estaba pastoreando a ese pueblo? Era el Mesías, hermano. Cuando se le revela a Moisés en la zarza ardiente, le dice: he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo. He visto la aflicción del pueblo de Israel y he descendido para liberarlo de su desactor, es decir, del faraón, de su ejército y de la esclavitud a la que estaban sometidos. Así que, hermano, un poco que la ejat que vivió el pueblo de Israel en aquellos momentos, aunque luego murmuraban y por eso perecieron muchos en el desierto, porque no se mantenían en la ejat del Espíritu, en la fe de aquel que lo había sacado de Egipto, sino que murmuraban y ponían a prueba la palabra del Señor. De manera que en el capítulo 10 debemos verdaderamente confiar en aquel que está diciendo no solamente que es el pastor, sino que es la puerta de las ovejas y que el que entra por él será salvo. Todo el mundo, creo que la mayor parte de los creyentes, no todo el mundo, los creyentes que existen en el mundo, el interés de su fe es salvarse. Tienen una concepción de lo que es la salvación. Una concepción que hemos aprendido según lo que nos han enseñado o algo de eso. Pero si un rabino de Israel con un conocimiento de las Escrituras no tuvo entendimiento cuando se le dijo: tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Elohim, y tiene que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de Elohim, y no entendió, sino que se fue a su razonamiento humano y dijo: bueno, ¿y cómo puede un hombre viejo meterse de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Y usted dirá: bueno, ¿y cómo este pastor que yo no veo me va a guiar? Él tiene que usar a un hombre para guiarme. Y ese hombre tiene que ser uno que lo represente como Moisés. Ese es nuestro razonamiento humano. Pero, hermano, no solamente este es el pastor que guía a sus ovejas y que dice que sus ovejas oyen su voz, sino que él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera, hermano, que yo no soy ni pastor, ni profeta, ni maestro, ni rabino, ni tengo ovejas bajo mi responsabilidad, ni me gano la vida por lo que estoy haciendo. Vivo de la misericordia de Dios en los trabajos que puedo hacer porque soy un jubilado. No dependo de nada de esto. No pido ofrendas para mí ni ayudas económicas. De manera que tampoco soy un asalariado de la teología. Así que, hermano, debemos, no solo Él es el pastor, sino que debemos creer a la palabra de Elohim que salió de su boca. Porque, como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Esa es la boca de Elohim, porque el Padre y el Hijo son Ejad. Y Él dijo: Padre, creo que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, para quitar esa piedra de la división, hermano, de tantos rebaños, y creer en el único y en el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Cada cual es libre. Usted puede seguir al pastor que usted desee, pero si usted desea salvarse, como él dice aquí,
Él dice aquí, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, lo voy a leer otra vez. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando la ha sacado fuera, toda la propia va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Gloria al Señor, que es mi pastor. Y dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues. Ellos tienen como su pastor a Moisés. Y él le dice, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo. Es mi Padre el que le está dando el pan del cielo. Le dijo, no es Moisés el que lo sacó de Egipto. Fui yo el que lo saqué de Egipto. Eso es lo que él le quiso decir a los judíos. Y le dice, mas al extraño no seguirán y huirán de él porque no conocen su voz, la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que le quería decir. Volvió pues a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron ante de mí, ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dicho sea de paso, Moisés no fue el que entró, ni él entró, ni pudo entrar al pueblo de Israel a la tierra. Así que lo que esperan en Moisés van a tener un final en la cumbre del Pisga, donde está Moisés. Porque Moisés pudo ver la tierra de los, dice, pero para ver el reino hay que nacer de arriba, y para entrar en el reino hay que nacer de agua y de espíritu. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Escuche, el que por mí entrare será salvo. Hay otro ultimátum de esto, de lo que da el Mesías cuando le dice a Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Yo no sé cómo hay personas que no se lavan los pies y dice que si no se lavare, no tendrá parte con él. Y este es un ultimato también. El que por mí entrare será salvo, pero el que no entra por este está perdido. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Por eso es que él dice que el ladrón, el que no entra por la puerta es salteador y es ladrón, porque esta es la puerta. Si usted no entra por esta puerta y usted está entrando por otra puerta, usted es ladrón y salteador. Usted quiere ganar algo, pero haciendo trampa, usando no la vía que Elohim ha establecido. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Elohim le dijo que no comieran. Querían vivir la vida eterna, pero comiendo del fruto que se le dijo que no comieran. Entonces, el que no entra por esta puerta, dice que el que entra por esta puerta será salvo, y entrará toda religión, toda aquella persona que quiera ser salvo. Por favor, lea el capítulo 10. Lee el capítulo 10 para que usted pueda entender qué es entrar por esta puerta. Pida el entendimiento al Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjense que él, en su modestia, siendo el hijo de Elohim, ya, como decir, el testimonio decía que él tenía que morir, que era necesario que él se diera en sacrificio para podernos redimir de nuestros pecados. De manera que él está diciendo que el buen pastor su vida da por las ovejas.
Así que, hermano, quitemos la piedra, juntémonos todos los rebaños y quitemos la piedra que el Mesías ya quitó, porque la piedra está en nosotros mismos. La piedra estaba ocultando a Lázaro. La piedra no dejaba que Lázaro saliera de el mundo de los muertos para ver no solo a su Salvador, sino para que fuera salvo él y todo lo que estaban presentes. De manera, hermano, que como él le decía a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. De manera que están en aquel lugar donde estaba Lázaro, en la incredulidad, en la división que hay en los corazones. El hombre se divide en doctrinas, en partidos, en creencias, en fronteras. El hombre está dividido totalmente. Pero cuando conocemos al Hijo de Elohim, entramos en la ejad de Elohim, entramos en que Él es la ejad de su creación, porque no solamente Él creó, sino que sustenta todas las cosas en la ejad de su palabra. Para concluir, parte de la palabra que Él dijo en el capítulo 17, donde Él dice: no ruego, yo ruego por ellos, es decir, por los que son de Elohim, por los que son de Él, por sus ovejas. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y dice que sean uno, así como Él y el Padre son uno. Él le pedía que fueran uno para que el mundo creyera que en verdad Elohim había enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Que la gracia y la paz de Elohim esté con todos los que escuchan la voz de su pastor y le siguen. Emet.